Bueno, entonces esta es la sesión número 15 virtual. En ella vamos a continuar con lo que veníamos de la sesión 3.3 para que la puedan terminar y enviar. Entonces es conveniente que al menos ya hayan enviado la actividad 3.1 y 3.2 porque pues ya se han trabajado los puntos uno por uno. Y pues teniendo en cuenta que no manifiestan preguntas, pues ya no habría, como quien dice, una cuestión que les impidiera enviarlas. De la actividad 3.3 nos hace falta un ejemplo del último punto. En este ejemplo tenemos una masa de 60 kilogramos que está sobre una superficie horizontal y sobre este se aplica una fuerza aplicada de 100 newtons. Entonces, esta fuerza aplicada tiene la condición de que forma con la horizontal un ángulo de 30 grados. También dice que tiene un coeficiente de rozamiento estático de 0,55, que es cuando el cuerpo está quieto, y cuando el cuerpo se deslice sobre la superficie, el coeficiente de rozamiento va a ser de 0,3. Entonces ese coeficiente se va a llamar coeficiente de rozamiento cinético. Y este es para cuando el cuerpo se deslice sobre la superficie, es decir, que haya movimiento entre las dos superficies relacionadas, que en este caso son la superficie del suelo y la superficie del bloque que está contra ese suelo. Primero dice que haga un diagrama de cuerpo libre. Entonces ahí tenemos que mirar las fuerzas que intervienen. Entonces, ¿qué fuerzas intervendrán en ese bloque que esté representado? Esa sería la parte A. ¿Qué fuerzas intervienen ahí en ese bloque? Bueno, empecemos. ¿Cuál fuerza actúa sobre todos los cuerpos que estén en la atmósfera terrestre? La fuerza de gravedad. Sí, la gravedad. Entonces, hacia acá, hacia abajo, está la fuerza de gravedad. Listo. Fuerza de gravedad. O peso, que es lo mismo. Hay una fuerza aplicada, pero esa fuerza aplicada, como está diagonal, ¿cierto? Forma un ángulo con la horizontal. Entonces, yo al proyectarla hacia la horizontal, va a tener una fuerza aplicada, pero en X. Y también al proyectarla a lo vertical, entonces con esta rayita yo la proyecto, ahí sí disculpan que no quede tan derecho, entonces al proyectar eso en lo horizontal, con proyección horizontal, pero que llega a lo vertical, queda aquí una fuerza aplicada, un vector fuerza aplicada, pero esa fuerza aplicada es en Y, en el eje Y. ¿Qué otras fuerzas intervendrán? Entonces hay una fuerza que hace la superficie, la superficie eh, sobre el cuerpo pues, para mantener sobre ella el cuerpo. Entonces esa fuerza se llama fuerza normal.
Entonces es una fuerza que hace la superficie sobre el bloque para mantener el bloque sobre la superficie. Entonces esa fuerza es acá hacia arriba y se llama fuerza normal. Y son dos fuerzas aparte, una que está en rojo y otra que está en azul. Y como hacia la derecha hay una fuerza aplicada en X, pues en sentido contrario habrá una reacción. Esa reacción va a ser la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento. Ya no intervienen más fuerzas así que sean generales, que podamos como contar a este nivel. De pronto aparecerán más fuerzas, pero a un nivel, digamos, más especializado. Bueno, esa sería la parte A. Luego dice, pase el diagrama de fuerzas a un plano cartesiano donde todos los puntos de aplicación de los vectores sea el origen. Es exactamente lo mismo que tenemos acá, pero entonces todos los puntos de aplicación estarían en el origen, o sea, acá en el punto 0,0. Se sabe que este es el eje X, se sabe que este es el eje Y. Los números ahí no tienen nada que ver, porque pues no estamos teniendo en cuenta, como quien dice, la magnitud de los vectores. O sea, los números en el eje, en los ejes me refiero. Entonces, aquí tenemos la fuerza aplicada. Desde el, desde el, desde el ¿qué? Desde el origen tenemos el vector fuerza aplicada. Bueno, no quedó muy derecho, pero bueno. Aquí, ese sería el vector fuerza aplicada. Lo proyectamos hacia el eje X. Lo mismo, tenemos el vector fuerza aplicada en X. Lo proyectamos hacia acá y tenemos el vector fuerza aplicada en Y. También tenemos la fuerza de gravedad, entonces es exactamente lo mismo. Lo único es que quedan todos los vectores ubicados en un plano cartesiano, siendo el origen de los vectores también el origen en ese mismo plano cartesiano. También tenemos los vectores fuerza normal, que son dos vectores, uno sobre el otro, y como posiciona esa fuerza aplicada en X, pues nosotros tenemos la fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento se presenta cuando se empieza a aplicar una fuerza sobre un cuerpo que está en una superficie. Porque si no se está aplicando una fuerza al cuerpo, pues la fuerza de rozamiento no aparece. Ella aparece es cuando hay o sea, aparece como reacción a la fuerza aplicada en el otro sentido. Pero si no hay fuerza aplicada en el otro sentido, pues tampoco aparece la fuerza de rozamiento. Aquí también los 30 grados que deben aparecer si la gráfica se hace bien hecha. Bueno, ahora en la parte C dice, encuentre la magnitud de las componentes del vector fuerza aplicada. Entonces, aquí observamos que se forma un triángulo rectángulo, porque aquí se forma un ángulo recto. Entonces, esta fuerza aplicada en X es un cateto, y sería el cateto adyacente al ángulo 30 grados. Entonces, la fuerza aplicada en X sería con coseno, que es el cateto adyacente al ángulo de 30 grados. Entonces, en la parte C sería fuerza aplicada en X, va a ser la fuerza aplicada por el coseno del ángulo.
Esto aplicándolo de razones trigonométricas que ya lo trabajaron ustedes con anterioridad. La fuerza aplicada en X va a ser la fuerza aplicada que en el enunciado nos dicen que la fuerza aplicada es 100 newton. 100 newton por el coseno del ángulo, pero nos están diciendo que el ángulo es 30 grados en el enunciado. 30 grados. Ahora, esto nos daría fuerza aplicada en X, va a ser en la calculadora, que debe estar en el modo DEC, porque voy a trabajar en grados, sería 100 por coseno de 30. Eso me da 8,6 newton. Ah, perdón, me equivoqué acá en copiar el resultado. Es 8, no, es 86,6, perdón, 86,6 newton. Ahí pueden ustedes verificar en la calculadora, 100 por coseno de 30. Ahora, la fuerza aplicada en Y va a ser, la fuerza aplicada en Y es esta roja, pero esa roja que está sobre el eje Y tiene esta misma longitud de acá. Esta misma longitud de ese cateto. Fuerza aplicada en Y. Y ese cateto es el cateto opuesto del ángulo 30 en el triángulo rectángulo. Entonces sería con la función seno. Entonces sería la fuerza aplicada, que sería la hipotenusa en ese triángulo rectángulo, por el seno del ángulo. Entonces la fuerza aplicada en Y va a ser 100 newton por el seno de 30 grados, y la fuerza aplicada en Y va a ser 100 por seno de 30, me da exactamente 50 exactos, para que lo verifiquen ahí en sus calculadoras. Esa sería la parte C, que dice halle la magnitud de las componentes del vector fuerza aplicada. Esa sería la parte C. La parte D, está como pequeño el espacio para hacer todo esto, dice halle el valor del peso del cuerpo. El peso del cuerpo es la fuerza de gravedad, y la fuerza de gravedad es la masa por la gravedad. La masa, según el enunciado, dice que es 60 kilogramos. 60 kilogramos. La gravedad es una constante universal y es más bien la aceleración de la gravedad. Siempre es un valor de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces la fuerza de gravedad nos daría un total de 60 por 9,8, y eso nos daría 588. Y como habíamos visto en clases anteriores, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado nos da la unidad newton. Newton es la unidad de fuerza, y en este caso pues el peso o la fuerza de gravedad pues es una fuerza. Ahora nos dicen encuentre el valor de la fuerza normal. Encuentre el valor de la fuerza normal. Entonces acá tenemos que dirigirnos acá al diagrama de cuerpo libre. En este caso, en el sentido vertical, no va a haber movimiento. No va a haber movimiento. Entonces la sumatoria de fuerzas, de las dos fuerzas hacia arriba y la fuerza hacia abajo, me debe dar cero. Me debe dar cero. Entonces yo tengo dos fuerzas hacia arriba, que son la fuerza normal y la fuerza de aceleración, y la fuerza aplicada en Y, perdón, fuerza aplicada en Y. Entonces, la fuerza normal
que está hacia arriba, más la fuerza aplicada en Y, menos la fuerza de gravedad, porque esa va hacia abajo. Y eso es igual a 0. Es igual a 0. Entonces miremos. Lo que está hacia arriba del origen, en el plano cartesiano, es positivo. Lo que está hacia abajo es negativo. En el eje X, lo que está a la izquierda, negativo. Y lo que está a la derecha, positivo. Entonces, estas dos que están hacia arriba, la fuerza aplicada en Y y la fuerza normal, son positivas. Y la fuerza de gravedad es negativa. Ahora necesitamos reemplazar. La fuerza de aceleración en Y la tengo, que es 50 newton. La fuerza de gravedad la tengo. Entonces, despejemos más bien fuerza normal primero. Entonces, fuerza normal va a ser igual. Esta fuerza de, cambiemos de color acá, esta fuerza de gravedad está restando, pasa a sumar al otro lado de la igualdad. Y este también, y este está sumando, la fuerza aplicada en Y está sumando, pasaría a restar al otro lado de la igualdad. Entonces, así las cosas me quedaría, fuerza de gravedad me queda positivo, porque está restando, pasa a sumar, y la fuerza aplicada en Y está sumando, pasa a restar al otro lado de la igualdad. Entonces ya reemplazando, la separo acá esto un poquito, separemos acá. Entonces la fuerza normal va a ser, fuerza de gravedad, me había dado 588 newton, menos la fuerza aplicada en Y, que es 50 newton. La fuerza normal, entonces 588 menos 50, entonces me da 538 newton. Esa será la fuerza normal. ¿Listo? ¿Por qué esto me da 0? Porque en ese sentido, en el sentido de la Y, no hay movimiento. Entonces, simplemente se toman las fuerzas que están del origen hacia arriba positivas, menos las que están hacia abajo, que serían negativas. Ese sería el resultado de la parte E. Y ahora nos queda la F. Cuando yo hago la pregunta F, ya les explico. Cuando yo hago la pregunta F, determinar la magnitud de la fuerza de rozamiento estática, yo tengo que suponer que el cuerpo se va a quedar quieto, porque eso es lo que significa estático, que el cuerpo se va a quedar quieto, y es una suposición para poder resolver la pregunta. Entonces, F, suponiendo que el bloque o el cuerpo permanecerá, ahí me comí la palabra, permanecerá, suponiendo que el bloque, no, esto como quedó mal, suponiendo que el bloque permanezca más bien, suponiendo que el bloque permanezca quieto, aquí yo no sé si va esto con Z aquí, ahí sí les dejo en ese permanezca,
no sé bien la ortografía y ahí les queda de consulta. Suponiendo que el bloque permanezca quieto, sería que esta fuerza de rozamiento que está casi a la izquierda sería una fuerza de rozamiento estática. ¿Listo? Entonces, la igualdad que se quedaría ahí es que menos fuerza de rozamiento estática más la fuerza aplicada en Y sea igual a 0. ¿Sí? Esto es a partir de una suposición de que el bloque está quieto. Entonces, la fuerza que está hacia la izquierda, que es la fuerza de rozamiento, es estática, va a ser más la fuerza aplicada a la derecha, que es fuerza aplicada en X. Fuerza aplicada en X, entonces acá hay que corregir. Es fuerza aplicada en X. Que es lo que está a la derecha, es igual a 0. Entonces yo de aquí puedo despejar la fuerza de rozamiento estática pasando de restar a sumar al otro lado de la igualdad. Entonces aquí me quedaría que la fuerza aplicada en X va a ser la fuerza de rozamiento estática. Pero la fuerza aplicada en X yo ya la conozco, vean, aquí ya la tenía aquí. Entonces la fuerza de rozamiento, la fuerza aplicada en X va a ser 86,6 newton. Y ese va a ser la fuerza de rozamiento estática. O sea, esa es la fuerza que se requiere para que el cuerpo se quede quieto. ¿Listo? Fuerza que se requiere para que el cuerpo se quede quieto. Vamos a ver si la superficie le ofrece esa fuerza, como mínimo esta fuerza para que el cuerpo se quede quieto, o si le ofrece una fuerza adicional, pues mejor, con eso garantiza que el cuerpo se quede quieto de todas maneras. Y eso lo vamos a resolver en la parte G, que dice calcule el valor de la fuerza de rozamiento límite. Entonces, el valor de la fuerza de rozamiento límite, coloquémoslo acá, G. Entonces, acá decimos que se calcula la máxima fuerza que ejerce la superficie sobre el bloque que reposa en ella, o sea, en la misma superficie. En ese caso, esa fuerza de rozamiento límite, yo la manejo así como fuerza F sublin, va a ser el coeficiente de rozamiento estático que debe estar en el enunciado por la fuerza normal. Entonces acá debo corregir esto. Por la fuerza normal. Entonces aquí, el coeficiente de rozamiento estático, si lo buscamos aquí, es 0,55 en el enunciado. 0,55. La fuerza normal ya la hallé en una diapositiva anterior, entonces la voy a buscar. Fuerza normal, aquí me dio 538, acá. Me dio 538 newton. 538 newton. Entonces esa fuerza de rozamiento límite es
0.55 por 538. Y eso me da 295,9 newton. Esa va a ser la máxima fuerza que le ejerce la superficie al cuerpo para que éste se quede quieto. Pero entonces, según el enunciado, según las condiciones aquí que me dio, para que el cuerpo se quede quieto, nada más le están exigiendo aquí 86,6 newton. Y la máxima fuerza que le ejerce la superficie al cuerpo es 295,9 newton, o sea que el cuerpo sobrado se queda quieto, porque apenas le piden, apenas acá con la fuerza aplicada que hay, la fuerza de rozamiento estática está en 86,6 newton, mientras la superficie está en capacidad de ofrecerle al cuerpo una mayor fuerza de rozamiento, entonces el cuerpo sobrado se queda quieto. Entonces acá me preguntan, ¿es suficiente la fuerza externa aplicada para deslizar el bloque sobre la superficie? Entonces, la respuesta es que no, no es suficiente esa fuerza aplicada. Entonces, no es suficiente, no es suficiente la fuerza, no es suficiente la fuerza aplicada al bloque o al cuerpo, no es suficiente la fuerza aplicada al bloque para deslizar este sobre la superficie, ya que la fuerza de rozamiento límite es mayor que la fuerza de rozamiento estática. Es casi el triple, porque estamos hablando de 295 contra 86,6. Es el triple, o sea que sobrado sostiene el cuerpo ahí, la superficie sobrado sostiene el cuerpo sobre la superficie de manera que esté quieto. Entonces aquí vamos a responder la parte I. Entonces dividamos acá. La pregunta ahí dice, si se desliza el cuerpo, halle el valor de la fuerza de rozamiento cinético. Entonces, pero eso es si se desliza el cuerpo, ¿no? Pero el cuerpo no se desliza el cuerpo, entonces vamos a colocar. No hay que calcular la fuerza de rozamiento cinético porque el cuerpo no se desliza. Entonces, no se desliza el cuerpo. Y la fuerza de rozamiento es estática. Entonces, como la fuerza de rozamiento es estática porque el cuerpo no se mueve, entonces no aplica esto de la fuerza de rozamiento cinético, porque la fuerza de rozamiento cinético es para cuando haya movimiento entre las superficies. Entonces, no hay que calcular esa fuerza de rozamiento cinético. Ahora, la J dice cuál es el valor de la aceleración del movimiento del bloque. Pues como el cuerpo no se mueve, la aceleración de ese bloque es 0 metros sobre segundo cuadrado, debido a que
el cuerpo no se desliza sobre la superficie. Entonces no hay necesidad de calcular la aceleración porque ya sabemos que si está quieto, pues su aceleración es cero. ¿Tienen alguna pregunta a ese punto? ¿No hay fuerzas? Digo, ¿no hay preguntas? No, señor. Listo. Listo, entonces vamos a avanzar al empezar la actividad 3.4. Ya queda todo, las dudas resueltas de la actividad 3.3, entonces esa actividad pues ya la deben enviar. Vamos con la actividad 3.4 entonces. En esta actividad nos dicen que observe un video sobre la tercera ley de Newton, facilitada por el docente. Entonces ahí está facilitado por el docente porque les estoy dando la dirección donde se encuentra, del minuto 11 al 16, y conteste las siguientes preguntas utilizando la información dada en el material. Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué consiste el experimento que hacen los astronautas para explicar la tercera ley de Newton? Luego dice, ¿cómo se ven aplicadas las fuerzas de acción y las fuerzas de reacción en una cuna de Newton hecha con la participación de algunos estudiantes? Y la parte C dice, ¿qué aplicación real en astronomía se muestra de la tercera ley de Newton? Entonces vamos a mirar el video. Entonces nos dicen que del minuto 11 al 16. Pero un elemento de más masa necesita una fuerza mayor para acelerar, ¿verdad? Por eso, al final, ambos elementos tienen la misma aceleración y llegan al suelo a la vez. Hola Pedro, hola Alexander. Vemos que están flotando. Si se empujan mutuamente, sus cuerpos se separan. Eso es la batería de la ISS y parece muy pesada. Es decir, tiene mucha masa, ¿no? Ahora se vuelven a empujar, pero Alexander se desplaza menos. Lo que estamos viendo es que por cada acción se genera una reacción igual de sentido opuesto, y eso es la tercera ley de Newton. Alexander empuja a Pedro. Acción. Como consecuencia, Pedro se mueve. Reacción. Al mismo tiempo, Pedro empuja a Alexander. Acción.
Eso hace que Alexander se desplace en dirección opuesta, reacción. Y ambos se desplazan la misma distancia, misma acción, reacción opuesta. La masa de la batería es de unos 80 kilos. Ahora la fuerza es la misma, pero la masa es diferente. Recordad la segunda ley de Newton. Acción y reacción son causadas por las mismas fuerzas, pero al tener diferentes masas, Alexander se mueve menos. Veamos qué preparan los estudiantes. Allá vamos. Ellas son como Pedro y Alexander a bordo de la estación. Si añadimos otra chica, no se desplazan tanto. La fuerza de lanzar la pelota la desplaza hacia atrás. Una colisión. Es una fuerza, pero ¿sabéis por qué solo se mueve el último chico? Los estudiantes se han colocado formando una cuna de Newton. El patinador colisiona con el primer estudiante, acción. El primer estudiante intenta alejarse del patinador, reacción. No puede moverse porque hay otro estudiante, así que la fuerza del impacto pasa de uno a otro estudiante hasta el final de la fila. No hay nada que frene al último estudiante, así que este se desplaza. Esto es como los chicos en el hielo, solo se mueve la última bola. Y aquí las dos bolas se mueven, pero no parecen ir muy deprisa. Es porque aunque se transmita la misma fuerza por la cuna, actúa sobre el doble de masa. Como la masa y la aceleración están relacionadas, las dos bolas se desplazan menos que una. La tercera ley también tiene otras aplicaciones. Las naves espaciales la utilizan para despegar. El aire y el gas se calientan hasta que salen por los conductos. Acción. La reacción lanza al cohete al espacio. Ahora ya conocéis las tres leyes de la dinámica de Newton. La primera dice que un objeto en reposo o movimiento permanece igual si no recibe una fuerza. La segunda dice que la fuerza está relacionada con la masa y la aceleración. Y la tercera dice que toda acción conlleva una reacción igual y de sentido opuesto. Pero, ¿por qué es importante conocer las tres leyes en el espacio? Bonjour, je suis Hola, Claudie. me llamo Claudia Nigro. Entonces, en el video explican, eh, la tercera ley de Newton y nos dicen que observemos del minuto 11 al 16. Por eso paré el video ahí, pero pues si observan el resto del video, pues la información también pues es interesante. Entonces vamos a responder la pregunta A, de acuerdo a lo que ustedes escucharon. ¿En qué consiste el experimento que hacen los astronautas para explicar la tercera ley de Newton? Entonces, ¿qué hacen los astronautas para explicar la tercera ley de Newton? ¿Qué pasó? ¿No entendieron nada? ¿Vemos otra vez el video? ¿Qué pasó? Profe, ¿será que su merced puede volver a poner el video? Es que en algunas partes se escucha con mucha interferencia.
Bueno, entonces, de todas maneras, si es necesario que ustedes lo vean otra vez, ahí está la dirección en la guía, ¿listo? Por si lo necesitan. Ya, entonces miremos otra vez. Miremos otra vez el video. Hola Pedro, hola Alexander. Vemos que están flotando. Si se empujan mutuamente, sus cuerpos se separan. Eso es la batería de la ISS y parece muy pesada. Es decir, tiene mucha masa, ¿no? Ahora se vuelven a empujar, pero Alexander se desplaza menos. Lo que estamos viendo es que por cada acción se genera una reacción igual de sentido opuesto, y eso es la tercera ley de Newton. Alexander empuja a Pedro. Acción. Como consecuencia, Pedro se mueve. Reacción. Al mismo tiempo, Pedro empuja a Alexander. Acción. Eso hace que Alexander se desplace en dirección opuesta. Reacción. Y ambos se desplazan la misma distancia. Misma acción, reacción opuesta. La masa de la batería es de unos 80 kilos. Ahora la fuerza es la misma, pero la masa es diferente. Recordad la segunda ley de Newton. Acción y reacción son causadas por las mismas fuerzas, pero al tener diferentes masas, Alexander se mueve menos. Veamos qué preparan los estudiantes. Allá vamos. Ellas son como Pedro y Alexander a bordo de la estación. Si añadimos otra chica, no se desplazan tanto. La fuerza de lanzar la pelota la desplaza hacia atrás. Una colisión. Es una fuerza, pero ¿sabéis por qué solo se mueve el último chico? Los estudiantes se han colocado formando una cuna de Newton. El patinador colisiona con el primer estudiante. Acción. El primer estudiante intenta alejarse del patinador. Reacción. No puede moverse porque hay otro estudiante, así que la fuerza del impacto pasa de uno a otro estudiante hasta el final de la fila. No hay nada que frene al último estudiante, así que este se desplaza. Esto es como los chicos en el hielo. Solo se mueve la última bola. Y aquí las dos bolas se mueven, pero no parecen ir muy deprisa. Es porque aunque se transmita la misma fuerza por la cuna, actúa sobre el doble de masa. Como la masa y la aceleración están relacionadas, las dos bolas se desplazan menos que una. La tercera ley también tiene otras aplicaciones. Las naves espaciales la utilizan para despegar. El aire y el gas se calientan hasta que salen por los conductos. Acción. La reacción lanza el cohete al espacio. Ahora ya conocéis las tres leyes de la dinámica de Newton. La primera dice que un objeto en reposo o movimiento permanece igual si no recibe una fuerza. La segunda dice que la fuerza está relacionada con la masa y la aceleración. Y la tercera dice que toda acción conlleva una reacción igual y de sentido opuesto. Pero, ¿por qué es importante conocer las tres leyes de Newton? Son básicas para la ciencia y la investigación. Hablemos con alguien que ha estado en el espacio. Bueno, entonces ahora sí. La primera pregunta dice, ¿en qué consiste el experimento que hacen los astronautas para explicar la tercera ley de Newton? Pues, profe, ahí se vio que ellos, pues, se empujaron, o sea, digamos, tenían la misma masa, ¿sí me entiendes? Y Sí, después, pues, se empujaron y eso, y después uno de ellos se puso más masa, e hicieron lo mismo, pero uno se desplazó, o sea, se aplicó la misma fuerza, pero uno se desplazó, ¿cómo decirlo? Mm, menos. mm, sí, menos por lo mismo, por lo que tenía más masa, y bueno, algo así. Sí.
Entonces ahí en ese experimento se vio que por cada acción se presentaba una reacción. Eh, si, si, si Juan empujaba a Pedro, entonces esa era la acción. Y, y- y al contrario también, si Juan empuja a Pedro, ya que él ejerce esa acción, también Pedro empuja a Juan como reacción, porque él al empujar se mueve, a pesar de que él es el que él es el que empuja a Juan, también se va en sentido contrario a la fuerza que él hace, porque al hacer una fuerza Juan sobre Pedro, también Pedro, al tener una masa, ejerce una fuerza sobre Juan como reacción. Entonces, ahí lo que explican es que por cada acción, pues existe una reacción. Y ya teniendo en cuenta también la segunda ley de Newton que relaciona la fuerza, la masa y la aceleración, entonces cuando aplican la misma fuerza, pero uno de los dos adquiere más masa debido a que digamos que le amarran una batería a su espalda, pues al tener más masa, pues se va a desplazar menos, pues porque le están aplicando la misma fuerza, pero al tener más masa, tendrían que aplicarle más fuerza para que se desplace la misma distancia, pero como le están aplicando la misma, entonces se desplaza un poco menos. Y en la parte B, ¿cómo se ven aplicadas las fuerzas de acción y las fuerzas de reacción en una cuna de Newton hecha con la participación de algunos estudiantes? Entonces, ¿cómo se vio eso en la cuna de Newton que hicieron los mismos estudiantes para explicar las fuerzas de acción y de reacción en en ese sistema que ellos mismos hicieron con sus cuerpos, cada uno montado sobre unos patines? ¿No entendieron nada de ese punto? Entonces, pues les corresponde ver nuevamente ese video para, para pues mirar qué es lo que significa eso que la cuna de Newton y las fuerzas de acción y fuerzas de reacción. Y la última pregunta es qué aplicación real en astronomía se muestra de la tercera ley de Newton. Entonces, ¿qué vieron ahí en lo de la nave espacial? ¿Cuál era la acción y cuál era la reacción?
Bueno, en esa parte el video es claro, entonces es simplemente volverlo a ver y anotar qué es la acción cuando la nave espacial sale hacia el espacio, mirar cuál es la acción, anotar cuál es la acción y cuál es la reacción, porque en eso consiste la tercera ley de Newton, en analizar que por cada acción existe una reacción. Entonces, también tener en cuenta que la fuerza se presenta por pares. Entonces, cuando yo le hago una fuerza a algo, ese algo me hace una fuerza a mí. Entonces, ahí es mirar cuál es la acción y cuál es la reacción para que la nave espacial salga despedida hacia el espacio. Ahora nos señalan que debemos trabajar con unos materiales en esa actividad. Entonces, uno de los materiales es tener, un cuadrado de cartón. Entonces, el cuadrado de cartón, pues no sé si lo vean en su pantalla, es de lado 10 centímetros. Entonces, un cartón pues extraído de cualquier caja que ustedes ya no tengan en uso o de una que consigan en un supermercado o algo así, la compran y sacan un cuadrado de lado 10 por 10. Y según las orientaciones que dan, deben recortar una de sus esquinas acá. Aquí miden, digamos en uno de los lados miden hasta la mitad, 5 hasta acá, hasta la mitad, 5 centímetros, hasta acá 3 centímetros, trazan esta diagonal y recortan esta parte. Y al otro lado hacen exactamente lo mismo. Ya tienen medido 5, hacia abajo miden 3, trazan y cortan esta parte. En el lado contrario, aquí por la mitad, entonces este lado es 3 centímetros. Acá tienen 3 centímetros de acá a acá. Entonces, si el lado del cartón mide en total 10, entonces entre esta parte y esta parte van a haber 7 centímetros. Entonces, como están repartidos en trozos iguales, cada parte de estos va a medir 3,5 centímetros. 3,5 centímetros. Van a marcar acá un rectángulo, hacia arriba 5 y hacia acá 3 centímetros y recortan ese rectángulo de tal manera que este sería la base del barco de paletas que van a hacer. Eso les quedaría de esta forma. Entonces ya recortando les va a quedar de esta forma. ¿Listo? Entonces ya teniendo esto así, cuando ustedes lo recorten, también hacen un ¿qué?
hacen un rectángulo como este. Ese rectángulo va a tener medidas, entonces ese rectángulo va a tener medidas de 2,5 por 4. Entonces, este rectángulo de 2,5 por 4, ese rectángulo nos va a servir, a ver si lo ven mejor. Miren, acá tienen ese rectángulo de 2,5 por 4. Esa va a ser la paleta, o por decirlo así, el remo, o va a ser el parte del motor del barquito que vamos a hacer. Entonces, yo voy a dejar esa paleta aquí, entre el cartón, y le voy a cruzar de lado a lado, le voy a cruzar una liga de caucho, que ustedes deben pues adquirir con anterioridad. Y van a cruzar eso pues de lado a lado. Entonces, el caucho lo van a cruzar de lado a lado en el cartón, así como les estoy mostrando acá. Les queda así, el caucho de lado a lado. Y la paleta entonces queda acá, en medio del caucho, lo que yo denominé paleta, que es la que va a remar sobre la superficie del agua. Entonces la dejo centrada, y entonces acá lo que les dicen es que si yo giro hacia mí la paleta, de esta forma, si giro hacia mí la paleta, entonces ahí estoy girando hacia mí la paleta, entonces yo cuando suelte la paleta, ella va a girar en sentido opuesto al enrollamiento que le he hecho. Entonces va a girar así, de tal manera que cuando yo giro hacia mí, la paleta va a girar en sentido contrario, ¿cierto? Gira en sentido contrario. De todas maneras, esto hay que procurar pegarlo con silicona para que la paleta se quede ahí, ¿cierto? Entonces, para que esa paleta no se salga y no se caiga de ahí. Entonces, vea, si yo giro hacia mí, al soltarla, la paleta coge en sentido contrario. ¿Listo? Y ¿alguien me quiere sacar de la clase? Desenquieticos. Entonces, aquí la paleta se enrolla, y cuando es hacia afuera de mí, yo enrollo hacia adelante, Entonces, cuando yo enrollo hacia adelante, la paleta se devuelve en sentido contrario, ¿cierto? Se devuelve en sentido contrario. Entonces, esto yo lo voy a hacer cuando este barco, que yo lo voy a denominar barco de paletas, esté sobre el agua. Yo enrollo la paleta cuando esté debidamente pegada, ¿no?, contra el caucho. El caucho se pega, este caucho, ¿dónde está? Aquí para mostrarles, es que es como difícil mostrarles acá en cámara. Este caucho, aquí hay que pegarlo a la paleta para que se sostenga ahí, de tal manera que cuando yo enrolle y la paleta se devuelva, entonces la paleta no se caiga. Y yo lo voy a colocar sobre, digamos, sobre el agua, y entonces eso va a hacer que la paleta se mueva. Entonces, yo tengo
unos trabajos, como tengo un trabajo, ya les muestro. Y miremos por acá. Ya les muestro, ya voy a buscar y les muestro. Entonces, espero que estén viendo mi pantalla. Entonces, ustedes deben tomar un recipiente sobre la cual van a colocar el barco de paletas. El barco de paletas va a tomar una dirección cuando ustedes enrollen la paleta y el barco pues va a tomar una dirección. Entonces acá en la imagen se muestra el recipiente, el barco de paletas. ¿Sí lo están viendo? Aquí pues eh, muestran giro hacia mí la paleta, muestran el sentido de giro y muestran que cuando giro hacia mí la paleta, el barco pues se mueve en dirección opuesta, porque cuando yo giro hacia mí, la paleta golpea hacia atrás, porque giro hacia mí la paleta, pero la paleta cuando suelto la paleta se golpea el agua hacia atrás, y como golpea el agua hacia atrás, el barco como reacción se mueve hacia adelante. ¿Listo? El barco como reacción toma la dirección contraria. Entonces ahí muestran como una secuencia de las imágenes del movimiento del barco hacia adelante. Y ahora, cuando giro, aquí les faltó colocar, bueno, acá colocaron giro contrario hacia mí, o sea, hacia adelante. Giro contrario hacia mí. Entonces, cuando giran la paleta en forma contraria al sentido donde ustedes se encuentren, o sea, hacia adelante, la paleta cuando la sueltan, golpea el agua hacia adelante, ¿cierto? Golpea el agua hacia adelante. Y el barco como reacción se devuelve hacia atrás, hacia atrás. Entonces,
golpea el agua hacia adelante, como reacción el barco se vuelve hacia atrás. Y de esa forma, pues, observan cuál es la acción y cuál es la reacción. Entonces, la reacción sería el golpe de la paleta sobre el agua, que sería, en este caso, ¿cómo sería? Golpea el agua hacia adelante, ¿cierto? Golpea el agua hacia adelante. Y como reacción, el barco se mueve hacia atrás. Entonces ahí está una aplicación de la tercera ley de Newton. Y pues obviamente esas imágenes pues ustedes deben tomarlas y pues evidenciar pues la realización del experimento que ustedes hicieron. ¿Tienen alguna pregunta de ese segundo punto? Pues porque acá están las instrucciones que ustedes deben hacer, aparte de eso están apoyadas con la imagen y con lo que yo les mostré pues que hay que hacer. Ve, ahí está el procedimiento y hay unas preguntas. Entonces pues esas preguntas pues se podrán responder pues a medida que ustedes desarrollen la experiencia. Y obviamente hay que tomar unas fotos. Acá dice que hay que tomar unas fotos, bueno, hay que evidenciar la experiencia con unas imágenes de lo que ustedes hagan. ¿Listo? Y pues también utilizar la información dada en el video del primer punto para mirar cuál es la acción y cuál es la reacción en esta experiencia. Y nada más son 3 preguntas. El resto son las fotos que evidencian pues el trabajo desarrollado por ustedes. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, pasamos al tercer punto. Bueno, me imagino que si no hay preguntas es porque o entendieron todo o no entendieron nada. Bueno, en el tercer punto, hay que tener en cuenta pues que hay que tener disponibles los materiales que están ahí al comienzo de la actividad, ¿no? Entonces ahí le dicen que debe tener listo una bomba, un pitillo, eh, un ¿qué? Una pita de nylon, eh, o un nylon más bien, 2 sillas, pues las 2 sillas eh, que usted usa, 2 de las sillas que usted usa en su casa, y cinta. Creo que esos son los materiales que se requieren. Entonces, acá hay un video, entonces que les voy a mostrar como para que se orienten acerca de la experiencia que deben desarrollar. Entonces lo vamos a ver antes de leer las instrucciones, como para apoyarnos en ese material audiovisual. Entonces me avisan si escuchan el audio.
Asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix y... Entonces, introducen el hilo dentro del pitillo. La muchacha se está apoyando en el hermanito para que le pase la experiencia. Amarran el hilo, en este caso a una chapa de la puerta. En el otro extremo también lo amarraron. Tenemos la bomba, la inflamos. Bueno, dejamos que el niño participe ahí. Pegado al pitillo, pegamos al pitillo a la bomba con el trozo de cinta, dejando la boca del globo al lado de la chapa, que es desde donde se va a salir el globo, y dejamos salir el aire. Entonces, como reacciona a la salida del aire, el globo sale expulsado en sentido contrario, siguiendo como trayectoria el hilo. Entonces, aquí tenemos que desarrollar pues una experiencia similar. Nos dicen, como paso 1, tome un pitillo como los que se utiliza para tomar gaseosa. Con las tijeras corte un trozo de 10 centímetros. Sencillo. Paso 2, introduzca una cuerda delgada o pita de aproximadamente 4,5 metros en el orificio del trozo de pitillo, de tal manera que dicho trozo se pueda deslizar a lo largo de la pita. Acá yo recomiendo que usen más bien nylon, un trozo de nylon de 4 metros y medio. Ese lo consiguen en una ferretería, compran 5 metros de nylon para que tengan medio metro para amarrar a lado y lado. Es mejor el nylon porque ahí se va a deslizar mejor el pitillo. En el paso 3 dice, seguidamente coloque 2 sillas separadas entre sí, aproximadamente 4 metros. Y amarre los extremos de la cuerda a los respaldos de las sillas, procurando que ésta quede lo más tensa posible. Bueno, acá sugieren utilizar 2 sillas, pero como vieron en el video, lo importante es tener dos sitios de donde amarrar los extremos de ese nylon o de esa pita que ustedes van a conseguir para el experimento. Después, en el paso 4, después infle un globo y mantenga cerrado su cuello, de tal manera que no salga el aire de él. Como paso 5, dice, ahora mueva el pitillo que rodea la pita hacia una de las sillas y coloque el globo inflado debajo de él, de modo que el cuello de la bomba apunte hacia la silla más cercana y pegue el pitillo al costado del globo inflado que está en la parte superior, utilizando la cinta, así como se mostró en el video,
obviamente el, el cuello, digamos, del globo va a quedar apuntando hacia la silla o hacia el punto más cercano donde está amarrado la cuerda, de tal manera que después en sentido contrario pues tenga para moverse, ¿no? Es lógico ese paso. El paso 6 dice: finalmente suelte el globo y al mismo tiempo deje salir el aire de él. Luego de realizada esta experiencia, conteste las siguientes preguntas. ¿Qué sucede con el globo luego de que dejó escapar el aire de él? Pues parte de eso se observó en el video. ¿Qué va a suceder con el globo? De todas maneras, pues ustedes lo tendrán que evidenciar con alguna foto o más bien con un video pequeñito donde apenas muestren cómo se desplaza el globo a lo largo de la cuerda una vez dejan salir el aire de este. En la parte B dice: cuando se abre el cuello de la bomba inflada, ¿hasta cuándo el aire está obligado a salir de ella? Entonces, yo diría que el aire está obligado a salir de la bomba hasta que digamos que se promedie la presión atmosférica exterior con la presión atmosférica al interior del globo. ¿Listo? Porque lo que hace que el aire mantenga una presión adentro de la bomba es que hay una presión, digamos que atmosférica mayor dentro del globo que fuera, debido a que pues hay un recinto donde se encierra ese aire producto de la fuerza, de la presión con que ha sido introducido ahí, pues gracias a la fuerza del soplo de cada uno, ¿no? Entonces queda un aire, digamos que comprimido ahí, confinado por las paredes del globo. Y sé en qué se apoya la bomba para tomar una dirección contraria a la salida del aire. Entonces, ese aire, ¿en qué se apoya para que la bomba tome un sentido contrario a la salida del aire? ¿Qué se imaginan ustedes ahí? Entonces deben hacer la experiencia y mirar en qué se apoya la bomba, mirar en qué se apoya la bomba para tomar una dirección contraria a la salida del aire. ¿Será que la bomba se apoya en el mismo aire externo a la bomba? ¿O qué hace que la bomba tome una dirección contraria a la salida de ese aire que está, digamos que está confinado precisamente en esa bomba que nosotros hemos inflado? Y dice: de acuerdo con la información obtenida a través del video observado en el primer punto, ¿cuáles serían las fuerzas de acción y de reacción de esta experiencia? Entonces, ¿será que hay una fuerza de las paredes de la bomba sobre el aire? Y entonces, si hay una fuerza de las paredes de la bomba sobre el aire, también habrá una fuerza de reacción del aire sobre las paredes de la bomba.
porque ahí en esa experiencia pues hay que identificar las fuerzas de acción y las fuerzas de reacción. Entonces hay que observar una relación ahí entre las paredes de la bomba y el aire, que es lo que interviene ahí. Porque pues el hilo únicamente nos sirve para que el hilo y el pitillo únicamente nos sirven para que la bomba tome una dirección, porque si dejamos salir el aire de la bomba sin pegarlo al pitillo, los que han hecho esa experiencia, eh, mientras la bomba se desinfla, eh, la bomba va a tomar distintas direcciones, no va a tomar una sola dirección. Entonces, pues también pueden hacer esa experiencia. ¿Qué pasa si dejan salir el aire de la bomba sin pegarla al pitillo, sino que simplemente esté ahí quieta? O sea, simplemente que esté suelta. ¿Toma una sola dirección o toma diversas direcciones? También podrían hacer eso, como para ver qué sucede. Entonces, pues de mi parte no sería más por la clase virtual de hoy. La actividad 3.3 tiene fecha de entrega 24 de septiembre, fecha que ya pasó. Entonces les recomiendo que envíen hasta la actividad 3.3. Si es posible, envíen actividad por actividad para que los correos no les queden muy pesados y como quien dice, puedan llegar. Y si envían todo junto, enumeren las hojas para pues saber el orden del trabajo, márquenlas con su nombre, todas las hojas con su nombre, y enumeren las hojas para saber el orden, o preferiblemente envíenlo en un archivo PDF para que de una vez usted lo envíen organizado y yo tenga en cuenta todo su trabajo, porque a veces cuando ustedes no envían todo organizado, pues a veces en la revisión pues se pierde parte del trabajo que ustedes realizan